cada vez que pienso en ello se me pone la carne de gallina. O sea, digo, es que ¿cómo tuve yo la desfachatez de hacer eso con ella? ¿No? Claro, así me miraba y en aquel momento yo no lo entendía. Pero claro que miraba con esa súplica diciendo, pero quitadme por favor esto no es algo a lo que yo esté acostumbrada. Pensamos que el déficit está en el paciente, no, el déficit está en mí, como consecuencia de que yo tengo ese déficit, limito a mi paciente y le sujeto. Pero esto es terrible. El estar atadas les supone que tengan úlceras, se mueven menos, más propensas a úlceras, ellas mismas más apocadas, y yo creo que el estar atado también no sé, te hace sentirte indigno, digo yo. Yo no me gustaría estar atada para nada. El problema se ha hecho mayor ahí en las personas mayores porque no sabemos gestionar las problemáticas que vienen relacionadas con el envejecimiento y básicamente con la demencia, la problemática de trastornos de comportamiento, de peligro de caídas y todo eso, no lo hemos sabido gestionar salvo sujetando. En el paciente con enfermedad mental se utiliza en situaciones agudas, es que lo tienes que aplicar, porque si no tu paciente se va a tirar por la ventana o va a matar a alguien, una situación de esas muy exagerada. Y normalmente a las 2 horas, ese cuadro ha desaparecido y la sujeción se retira. La sujeción que se utiliza con las personas mayores la colocamos porque el paciente se cae, vale, pero es que se cae en cualquier momento. O sea, no es una situación aguda, es que en cuanto se levanta se cae, en cuanto camina un poco se cae, con lo cual nos obliga a colocarla pues para todo el día y los 365 días del año. Entonces esto nos tiene que llevar a un replanteamiento. Y la raíz de la solución está ahí. ¿Cómo evito yo que el paciente se ponga en situaciones de peligro que nos conduzcan a sujetar? Claro, eso no depende del paciente. Tú tienes que dar por hecho que en un paciente con demencia pues va a hacer prácticamente lo que, bueno, entre comillas, le da la gana. Yo tenía una paciente, pues se cayó varias veces, y entonces al final yo, pues en mi impotencia, nunca me gustaron las sujeciones, pues como a ningún facultativo, la verdad, o sea, como a ningún equipo, pues, pero digo, pues le tengo que sujetar, no me queda más remedio, porque esa era mi mentalidad, es decir, no me queda más remedio. Yo llamaba constantemente a su hija, es que le voy a poner el cinturón, es que tal, es que no sé qué, y en estas vino el yerno de ella, que es un compañero, es médico también, y él me dijo que no solo no compartía lo que yo estaba haciendo con su suegra, sino que no lo entendía. Dije, ¿cómo que no entiende? Pero si es sencillísimo de entender, o sea, ella se cae y a mí no me queda más remedio que hacer eso, es decir, y me vi atada yo misma. Y claro, en ese momento, bueno, vamos, me sentó fatal, o sea, me sentó fatal porque, claro, pues como yo ya iba con ese concepto que quería diferente para mi centro y estábamos en calidad y estábamos en no sé qué, pues hombre, pues te crees un poco que estás un poco por encima de las cosas, ¿no? Y no es así. Me decía, yo es que esto no he visto nunca. Claro, como él venía de otro país, empecé a mirar en internet, ¿no? Y entonces me encontré con estudios que hablaban que en España sujetamos un 40% y en Inglaterra un 4%. Y fue la primera a la frente. Dije, uy, pues lo que dice es verdad. Claro que no las ha visto, si es que no las usan. Hoy en día tengo clarísimo que para mí fue un regalo, total. No lo viví como tal en ese momento, no lo viví como tal, es más, lo viví como una queja que me molestó, pero era una oportunidad de demostrarme que yo había puesto el centro para hacer las cosas supuestamente mejor de lo que había visto en otros sitios, pues me dieron en toda la frente. En los 6 primeros meses lo pasas muy mal, porque tienes que cambiar tú la mentalidad, básicamente es eso, ¿no? Pero resulta que al año es como una magia, va entrando y empiezas a ver los resultados. Cuando nos dijo lo que iba a hacer, de quitar sujeciones y demás, dijimos, bueno, aquí se van a caer todos, vamos, o sí. Pero bueno, en los primeros días igual, pues bueno, algunos sí, pues al soltarles al final, pues ellos pues lo que quieren hacer es como salir escapando o así, y los primeros días sí, algunos sí se cayó, pero luego ya más adelante nos acostumbramos. Ahora tienes que estar más con
los 5 sentidos puestos, porque a nada que oyes unos pasitos ya sabes que es fulanita que es propensa a caerse, entonces sales corriendo. No tenemos ni estrés ni nada, como al principio pensábamos, súper estresados. Claro, porque pensábamos que iba a ser imposible. Claro. ¿Cómo íbamos a hacer eso? Imposible. Para nosotros, vamos, era como una batalla perdida. Sí, sí. Pero bueno, luego con el cambio pues fue todo Mejor. todo mejor, y además lo principal es la calidad de vida de ellos. Sí. Eso es lo que hemos ganado. Y se les ve además más tranquilos. Sí, y dominan el espacio y van a donde ellos quieren. Se encontraba físicamente mucho mejor, aparte de más alegres, les encontraba mejor. Dije, mira, voy a hacer un estudio, voy a ir recogiendo los datos. Entonces hice un estudio desde el momento en que los datos que yo tenía antes de retirar las sujeciones a 3 años después. Y allí pues vi unos resultados pues, que me gustaron. Qué curioso, o sea, es decir, sujetamos porque se caen más y porque se fracturan más y no y tal y cual. Porque, bueno, es decir, porque como son mayores y la osteoporosis y tal, pues al caerse se rompe más fácil, y que esto es cierto. Pero claro, pues que yo veo que no se caen tanto, y es más, veo que cuando incluso se han caído no se han roto, ¿no? No ha habido fracturas, ¿no? Y encima veía a mi equipo súper motivado y súper contentas, las auxiliares estaban súper contentas y cada vez estaban más contentas de ver que sus ancianos estaban mejor, y ellas me lo decían. Aquí de maravilla. Aquí muy bien. Yo por lo menos estoy muy contento. Dice, voy a tal sitio, acompañado yo en el caso mío, donde quiera. Muy malita estuve. Y ahora mira, todos como me han tratado tan bien en esta casa, me han dado la vida. Yo por el jardín mucho paseo. Solemos estar tomando el sol todas las tardes, después de merendar, nos sacan afuera con sombreros, ahí estamos como en la playa. Y pues lo pasamos estupendamente. ¿Tú qué preferirías? ¿Que te ataran o que no te ataran? No, que no me ataran, que atar, no. Hay otras maneras de... Eso es impensable aquí. Ay, yo no me gustaría que le ataran a nadie. Lo importante es el cambio cultural que produce, ¿no? Y que es un cambio de paradigma de aquí a aquí. O sea, sin el cambio cultural, por mucho que uses alternativas, es imposible que te funcione bien. Por eso, en principio, el modelo está construido en 4 pilares de trabajo, ¿no? El primero, que es la autonomía beneficente, habla de ser menos paternalistas con el paciente, ¿no? Y esto es fundamental. Tenemos que hacer un paciente más empoderado, con más capacidad de decidir. Cuando digo que decida, no solamente el paciente que puede hacerlo, sino el que no puede hacerlo también, porque para eso pues, se habla con la familia, con sus representantes y tal, pero tiene que ser básico que tú le traslades bien la información. Tú ofrécele al paciente, ¿te sujeto o no te sujeto? Y ya verás cómo el paciente, lo que te responde al paciente, pero es que la inmensa mayoría de las veces te dirá, efectivamente, pues no me sujete usted. Si usted me garantiza lo mismo sujetando que no sujetando, prefiero que no me sujete. ¿Qué es lo que pasa? Que en este momento no se lo estamos dando, y ese es el primer pilar. La visión que tenemos es más bien negativa, vamos a ver el déficit, cuando en realidad la apuesta tiene que ser ver las capacidades. Si lo único que vemos en el paciente es la capacidad, o sea, la posibilidad que tiene de caerse, y yo mi propuesta es no. ¿Por qué no vemos las capacidades que tiene de caminar? La mínima capacidad que tenga de caminar vamos a potenciarla, la capacidad que tiene de sostenerse más o menos en equilibrio para potenciarla, e incluso la capacidad que tiene en caso de caída de aprender a caerse para no romperse. Entonces, es una visión que le das la vuelta completamente y lo ves en positivo y claro, pues te da un montón de posibilidades. Que sale a la calle, es que se va a perder o no, o le va a resultar súper positivo salir a la calle, va a socializar, va a estar mucho mejor, se va a encontrar más feliz, más a gusto, y resulta que incluso esto está repercutiendo en su comportamiento, en su salud y en todo. ¿Y qué peligro corres? Pues lo que decía, pues de que se pierda, pues ponle un GPS, ponle un acompañamiento. Entonces ahí es donde aplicas muy bien, por ejemplo, las terapias no farmacológicas, porque claro, si le gusta la música, pues bueno, es que con la música puedes hacer la música que le guste, es decir, esa que a lo largo de su vida le ha gustado y que le estimula. Pero o el huerto o los animales, la terapia con animales, lo mismo. Hombre, si no le gustan los animales, pues nada, pero si le han gustado, pues que seguro que le va a venir bien. Serás el pájaro
Yo soy Hanna, soy educadora social y pues lo que hago aquí realmente es hacer psicoestimulación con los usuarios y aparte terapia asistida con animales. Utilizamos al animal, en este caso a mi perrita, que es una perra cualificada para ello. Lo que intentamos es estimular todos los sentidos de la persona, ¿no? Por un lado, pues los estímulos, digamos, cognitivos, el cálculo, la orientación espacial y temporal. Una actividad, pues imagínate que estamos trabajando pues, el cálculo. En vez de ponerle a hacer sumas y restas sin más a un usuario, ¿no? Que puede ser pues, lo más típico, pues lo que hacemos es incluir a la perrita en las actividades, de manera que, por ejemplo, cojan de una bolsa números, hagan la operación y le tienen que decir a la perrita cuántas veces tiene que tocar la campana. Imaginamos 2 más 2, pues 4, y la perrita toca 4 veces la campana. Hacemos que el animal sea un estímulo para el usuario y que de esta manera pues participe mejor, incluso pues psicológica y emocionalmente para el usuario es un gran apoyo. Esto está en nuestra mente. Dejar de ver déficits y ver capacidades, con independencia del perfil de usuario que sea o del perfil de paciente, ¿eh? Me da igual que sea una persona mayor, que sea una persona con discapacidad o con la problemática que sea. El segundo pilar es ese que he comentado de que hay que interpretar al paciente, hay que conocer el comportamiento de la persona, entender ese sumatorio del comportamiento y a partir de ahí decir qué necesidades tiene este señor, que básicamente son esas necesidades humanas, acompañamiento, tal, y también necesidades físicas, necesito caminar, necesito tener esa sensación de libertad. Quizá a veces suele ser de, pues quiero ir al baño con más frecuencia, pues bueno, pues tendrá que ir al baño con más frecuencia, no puede estar sometido a los procedimientos del centro, tiene que ser a sus propios procedimientos. Por ejemplo, pues si alguien no camina como loco todo el día por la residencia, intentando salir a algún sitio, simplemente porque es una persona con demencia y las demencias hacen cosas absurdas o sin sentido. No, eso no es verdad. Lo cierto es que hace algo que tiene sentido para él o para ella, pero nosotros no sabemos interpretarlo, es muy diferente. Ahí está el kit de todo esto, que hay que aprender a interpretar el porqué de las cosas. Entonces, para eso tenemos que saber que ese comportamiento es un sumatorio, es decir, se debe a la propia enfermedad, en este caso a la demencia. Aparte de ello, pues también estaría la historia de vida de esa persona, es decir, cómo ha sido, qué historia tiene esa persona, ¿no? Con 80 o 90 años, pues qué es lo que ha vivido anteriormente, esto influye en su comportamiento. Su personalidad, por ejemplo, también influye en su comportamiento, no es lo mismo, ante una misma situación, una persona que toda la vida ha asumido, bueno, pues lo que los demás le digan, a una persona que ha sido peleona. Un ejemplo que para mí fue durísimo, yo tuve una persona, eso lo hice yo, tuve una persona en el centro que había sido una gran emprendedora, empresarial. Bueno, pues yo tuve la osadía, no sé llamarle desfachatez, no sé ni qué llamarle, de sujetarle. Claro, ella me miraba con unos ojos como diciendo, no, ¿qué estás haciendo conmigo? Yo no estoy acostumbrada a este trato. Y es que es así, o sea, a lo largo de mi historia nadie me ha hecho esto a mí. Todo lo contrario. Allí por donde yo pasaba, te puede parecer mejor o peor, pero casi me ponían las alfombras. Cada vez que pienso en ello se me pone la carne de gallina. O sea, digo, es que ¿cómo tuve yo la desfachatez de hacer eso con ella? ¿No? Claro, así me miraba y en aquel momento yo no lo entendía. Pero claro que miraba con esa súplica diciendo, pero quitadme por favor esto no es algo a lo que yo esté acostumbrada, ¿no? Entre una persona nueva, como ya conocemos más o menos un proceso de vamos a ir conociéndole la historia de vida. La historia de vida, sus costumbres, o sea, la familia al final te da esa información y ya te basas con esa información, ya pues bueno, sabes cómo puedes llevarle. Es comunicación con ellos. Sí, hablar con ellos. Generalmente suele ser, y además de temas que a ellos les agradan. Lázaro es el sobrino, ahorita es el anchove, sí. Miren es la lectura y pequeñas cosas que, como te digo, son métodos de aprendizaje que nosotros vamos observando con el tiempo, claro. Todos los días vas con el libro, mire. ¿Te gusta el libro? Tenemos que darnos un tiempo nosotros también para adaptarnos a ellos. Claro, conocerles. No ellos a nosotros, nosotros a ellos. Esa es la diferencia que quizás encontrarás en otras residencias, ¿no? El método de adaptación. Ellos adaptan a la casa, pero en este caso no, nosotros a ellos.
Con el trato tú puedes hacer que una persona con demencia se ponga peor o se calme más. Entonces, se calme, vamos. Entonces, en esta segunda situación no se pone en una situación de peligro que te conduzca a sujetar, y en esta primera situación sí se puede encontrar en una situación de peligro que conduzca a sujetar. ¿La idea fuerza cuál es? Pues que yo parto de que mi paciente está completo, en ese sentido yo le dejo hacer y soy yo la que me adapto a mi paciente. Es decir, por ejemplo, a la noche, por ejemplo, esto es bastante visible, por ejemplo, a la noche se quiere levantar de la cama. Yo es que no lo cuestiono, se quiere levantar de la cama, que se levante. Y no digo, no lo haga, que tiene que dormir. No, que duerma lo que considere y lo que él vea que necesita. ¿Y qué es lo que necesita? Lo que su cuerpo le pide. Déjale que se levante. Claro, es que cuando se levanta, se cae. Vale, eso es otra historia. Eso ya es un entorno seguro que tú tienes que generar para que efectivamente cuando se levante no se caiga y se produzca una fractura, ¿no? ¿Por qué se levanta? ¿Qué necesidad personal está intentando cubrir? No tengo sueño. Yo he sido panadero y toda la vida me he levantado a las 4 de la mañana. O simplemente quiero ir al baño. O mira, son las 4 de la mañana, a ti te parece muy raro, pero yo quiero hablar y quiero compañía. Entonces busco al auxiliar o a quien sea que me dé compañía. O quiero caminar un poquito, lo que sea. Aunque a ti te parezca como cuidadora absurdo, porque estás en tu mundo y tú no te levantarías a las 4 de la mañana con el sueño que tienes y que quieres estar en la cama, aunque a ti te parezca absurdo, no tienes que pensar desde ti, tienes que pensar desde él. Entonces, intentar saber por qué lo hace. Cuando llegas a por qué lo hace o lo intuyes, lo empiezas a visualizarlo, te das cuenta de que detectas la necesidad de él. Entonces, cuando detectas la necesidad, lo que tienes que hacer es aplicar a esa necesidad por la solución. Porque si inmediatamente le volviera a meter en la cama, pues igual probablemente no está cubriendo la necesidad. María volverá otra vez a intentar salir de la cama porque está empeñada en cubrir su necesidad. ¿Quiere hablar? Pues que se levante y que hable. Es que son las 4 de la mañana y parece absurdo. Bueno, es absurdo en tu mundo, en el suyo no. Entonces, ¿qué es lo que hace el auxiliar? ¿Quieres hablar? Pues hablo contigo. Y cuando habla, se calma y María se duerme. Esto si haces con las personas con demencia no pasa el primer día, pero si esto hace reiteradamente resulta que te sorprendes al mes, a los 2 meses resulta que María duerme toda la noche. Es como una magia. Y es simplemente lo que estás haciendo es humanizar, es decir, lo que ella quiere yo se lo doy, porque es indiscutible que si no se lo doy va a tener un comportamiento pues difícilmente manejable de otra manera, que evidentemente me va a obligar o a sujetar o a lo que sea, claro. Entonces, ese es, digamos, un poco, y ejemplos pues tienes 1000, a veces una persona simplemente está, oye, y claro, si nosotros pasamos por al lado y no entendemos que simplemente quiere caminar un poquito, o que quiere hablar un poquito, y te agachas y le coges la mano y le dices, ¿y qué quieres? Pues tal cual, no sé qué, es 2 segundos, le has hecho caso 2 segundos, y resulta que está calmada y ya no se levanta, y esto, hecho de manera continuada, pues tienes otra persona. Yo tengo casos 1000, tengo un caso muy curioso, de una persona que llegó a una residencia y venía del hospital, le habían puesto sujeciones físicas y cinturón y en la cama, venía alteradísima, la señora gritaba, quitadme las cadenas blancas, ¿no? Entonces, claro, a la hora de interpretar el caso yo les dije al equipo, a ver, ¿qué os está diciendo? Quitadme las cadenas blancas, pues no se las pongas. No le pongas las cadenas blancas, no le pongas las cadenas blancas, es el cinturón que es blanco, ¿no? No se lo pongas, porque en el momento en que le pones ya estás yendo en contra de su necesidad. Entonces, dale ahí un apoyo para que su comportamiento mejore. Entonces, ¿qué hicimos? Efectivamente la señora se levantaba de la cama y quería salir, estaba agobiada, se veía con las cadenas blancas en un entorno que desconocía, tal, ¿no? Entonces dijimos, cama bajita, un sensor que nos avisa cuando se levanta y no hay cadenas blancas. Entonces, cuando la señora salía, inmediatamente la auxiliar acudía y le hacía compañía y le daba esa cobertura de sus miedos y todo durante toda la noche. Y claro, ¿eso qué te pasa? Pues el primero y el segundo día, es verdad que en ese momento igual tienes que estar más atento, pero para el tercero la señora ya se empezó a leer que era un entorno más amigable que el que había tenido y su comportamiento mejora. Luego de día sí que daba problemas porque quería constantemente, pues eso, que le hicieran caso y tal cual. Entonces, ¿qué hicimos? Analizar toda su historia de vida, su personalidad, cómo es y tal, y lo que quería era una señora muy charlatana, hablaba mucho, constantemente, le gustaba contar historias, pues que las cuente. ¿Y qué hicimos? Pues crear un procedimiento por el que cada X tiempo una persona de las cuidadoras rota, iba no siempre la misma, porque si no esto cansa mucho al personal, ¿no?
pero cada X tiempo, cada hora, cada media hora, un auxiliar se acercaba a ella y le decía: ¿qué cuenta las revistas del corazón? ¿Qué dice el príncipe? ¿Qué dice la princesa? ¿Qué tal? Y ella hablaba, se calmaba y el auxiliar se iba. 1 minuto, no duraba más. Y cada X tiempo rotaba una y conseguimos una persona pues absolutamente diferente de lo que había sido cuando llegó. Entonces ya no le tienes que sujetar, y de hecho con esa mujer no se usaron sujeciones jamás, ni de día ni de noche. ¿Qué había pasado? Pues que había interpretado que el entorno era amigable y que era un entorno que a ella le gustaba y le resultaba agradable, con lo cual no tenía necesidad de comportarse mal. Lo mismo que tienes un procedimiento X para, pues no sé, para hacer un cambio de absorbentes o unos cambios posturales en la cama, pues tienes un procedimiento para ir a hablar con María cada media hora. ¿Esto cuesta? Sí. ¿Tarda tiempo? Sí, pues una situación así en esa señora pues creo que se tardó entre 4 y 6 meses. Bueno, lo que tiene que hacer el centro es en ese momento pues esos recursos distribuirlos de manera que bueno, pues esta señora necesita un poquito más de atención en este momento y tendré que flexibilizar en otras cosas, ¿no? Pero en ningún momento hizo falta aumentar los recursos ni humanos ni nada. Pienso que los equipos tienen que ser más transversales, no tan jerarquizados, tan verticales. Pienso que pues, el médico, la enfermera, tenemos que tener un papel pues, del mismo peso que el que pueda tener un equipo interdisciplinar, un auxiliar. ¿Por qué? Pues porque yo entiendo que ella trabaja sus áreas de trabajo y tiene más conocimiento del que yo tengo en esa área concreta. No se trata de quién tiene más peso, quién tiene menos peso, se trata de sumar, de hacerlo horizontalmente, ¿no? Y esto genera muchos bloqueos, muchas rigideces, y me encuentro con muchos frenos ahí en ese sentido, ¿no? Y para mí quizás es el pilar más complicado, pero también creo que es el pilar de futuro, porque todas las organizaciones, me da lo mismo, de organizaciones de servicios, que organizaciones industriales, es que estoy convencida de que están avanzando y estamos avanzando a esto. Y si no lo tenemos claro, pues es que es el futuro que nos viene. Entonces no nos queda más remedio a los profesionales que ponernos todos en la misma valía. No solamente el bien que le provocas al paciente, sino esa mejora que produces en los equipos de trabajo es la parte que motiva muchísimo del modelo, muchísimo, ¿no? Porque mejora el clima, hay mucho más comunicación, el equipo funciona muchísimo mejor, ¿no? Los objetivos son compartidos y los resultados también, ¿no? Y los éxitos también, ¿no? Entonces cuando hay problemas se apoyan, pero hay que generar eso. Incluso Cocina también ayuda a cuidar cuando están ocupadas las auxiliares y Cocina está libre, les ayuda o les dicen: oye, ¿me puedes echar un ojito a esta persona y tal? Incluso la de la limpieza, todos están implicados, incluso los mismos residentes, hay algunos que se cogen a una persona que la quieren más y cuidan de ella. Tenemos a un señor que cuida de Concha, que no tiene familia, y él se ha hecho su tío, el tío le llamamos, el tío Enrique. Pues hay un equipo que es el equipo interdisciplinar, que está compuesto por la médico, psicólogo, la auxiliar coordinadora, bueno, 2 auxiliares coordinadoras, y yo que soy la enfermera. Entonces, entre todos, pues aportamos las novedades, o si hay algún conflicto con alguna persona que se ha caído o que vemos peligro de que se pueda caer, pues buscamos la solución. Algunos van disminuyendo el deterioro cognitivo y no sé qué, pues al final pues ya comentamos en ese grupo, pues oye, pues esta ya pues igual necesitaría que se le ponga un absorbente o lo que sea, porque igual ya no controla, o está más decaída, o por falta de, yo que sé, que igual algún día no ha venido a visitar a la familia o lo que sea, pues ya comentamos hoy a la familia, y la familia igual pues viene a visitarlo igual más a menudo. Las familias tienen que entrar a esto, y esto es bueno no solamente para un buen desarrollo del modelo, sino que es bueno para todos. Es decir, ahora en este momento tenemos a las familias como en esa parte, nosotros estamos aquí y las familias están ahí, con lo cual la única vía muchas veces de comunicación es la queja, y sin embargo cuando tú integras a la familia en el proyecto, resulta que las quejas desaparecen, porque claro, ¿quién se queja de algo de lo que forma parte? Me puedo quejar en el equipo y somos capaces de decir: esto no estamos haciéndolo bien, pero no lo estamos haciendo en conjunto, no te estoy echando a ti la culpa de que esto no esté funcionando, porque estamos todos en esto, ¿no? Entonces disminuye el número de quejas, y cuando nos da miedo abrir las puertas a la familia resulta que es todo lo contrario. Si desarrollamos bien las herramientas, bueno, a mí me parece una bomba, porque le integras en el cuidado, te ayuda, y es más, interioriza muchas veces que no ha traído aquí el familiar y ahora es una cosa nuestra, de la organización, no, es de todos, incluida de ti.
Hay familias que apoyan el modelo y apoyan esto y lo ven clarísimo. Y es más, que ellas mismas directamente te dicen, mira, yo no quiero que sujetes a mi padre. Y en ocasiones, sin saber ni siquiera si el centro sabe o no trabajar sin sujeciones, ¿no? Ya vienen con la idea de que, no, es que yo no quiero que a mi padre se le sujete, ¿no? Entonces, ¿qué se encuentra en esa situación en el centro? Pues que si no sabe trabajar sin sujeciones, está metido en un problema. Por eso tiene que aprender a trabajar sin sujeciones. Pero luego sí que es verdad que hay muchas familias que por sus miedos o porque, bueno, pues esta cultura de país tan proteccionista, le pedimos al centro que sujete, ¿no? Entonces, claro, el centro que sujeta, pues bueno, no tiene problema. Si la familia me lo pide, pues yo sujeto y ya está. Pero el centro que no sujeta tiene un problema. O el que quiere no sujetar tiene un problema, porque se encuentra con familias que si la sujeción existe ya y el centro la quiere quitar, no le deja quitar la sujeción. Ahí las familias tienen que profundizar, tenemos que profundizar en que hay que entender la dignidad desde tu padre, no desde ti. Si tu padre ha sido un señor echado para adelante, que se ha enfrentado a sus propios miedos y que es más, diría, bueno, pues entre estar encerrado aquí y completamente vigilado todo el día y salir a la calle y correr el peligro de que igual me caigo, si tu padre decide estos segundos, tú como hijo que le representas tienes que decidir estos segundos. ¿Eso supone que tú tienes que pasar miedos? Sí, pero tendrás que gestionártelos. Y tienes que confiar en los profesionales que tienes delante. Esos profesionales, si no quieren sujetarle, es porque saben trabajar sin sujeción. Al final ese miedo que tenían por prejuicios, de ahora cómo van a soltar a mi madre que yo la he tenido en casa hasta ahora, que es muy torpe, seguro que se cae, tal cual, y luego lo han estado viendo, se han dado cuenta que no era así, y contentos, ya te digo, que les parecía que había pocos trabajadores para la cantidad de usuarios que andaban, y todos andando, pululando, un lado, otro pide una cosa, otro quiere salir, otro tal, y no entendían cómo dos, que vamos a estar a la tarde, Lourdes y yo, podíamos controlar a todos los usuarios que tenemos aquí en este centro. Y poco a poco ellos también se han ido adaptando, han visto que se puede realizar ese trabajo, esa función entre dos auxiliares. Suelen venir a la tarde, han visto que sus familiares están bien tratados, aseados, cuidados, y ya poquito a poco ellos también van entrando, ven que nos amoldamos bien. No salimos a la calle pensando que se nos va a caer una teja en la cabeza y nos va a matar. No salimos a la calle pues pensando que bueno, pues que vas a vivir el tiempo que tengas que vivir. Y esto le pasa a las personas mayores también. Ellos con sus capacidades se ven capaces de salir a la calle, de caminar, de tal. Y si es posible y simplemente tiene cierto déficit, pues bueno, vamos a intentar paliar esos déficits. ¿Qué pasa? ¿Que se puede perder? Hoy existe tecnología para evitar que se pierda. ¿Qué pasa? ¿Que se puede caer y se puede? Pues bueno, pues le pones un bastón mejor, le pones unos protectores. Hay un montón de cosas que se pueden hacer y que pueden pues, evitar que una persona se rompa, se fracture, incluso se caiga y todo, ¿no? O sea que tenemos que querer pasar por ese riesgo. Es que la vida es un riesgo y hay que vivirla. Y luego el último pilar es el que trabaja específicamente las sujeciones, ¿no? O sea, bien desde que ya tienes sujeciones y te ayuda a quitarlas, o bien desde que tú haces un abordaje del caso sin plantearte la sujeción, la abordas de otra manera. Y ahí es donde entran pues, todas estas cosas de las alternativas que hablamos, pues desde los jardines terapéuticos, desde los huertos terapéuticos, la música, todo, desde que si el paciente tiene peligro de caerse, pues una camita baja, un sensor de movimiento que te avisa de cuando se ha levantado y tú puedes acudir, unas cámaras de vigilancia que te permite, por ejemplo, suplir en ocasiones esa falta de recursos que tenemos en este país con respecto a otros, ¿no? Es decir, en otros países pues igual lo suples con personal, aquí no puedes y dices, bueno, pues pongo una cámara de vigilancia, pero te sirve. Y un montón de tecnología y de cosas que podemos utilizar. Alternativas poco a poco han ido saliendo, pues una persona si se caía, a ver, buscar cuál ha sido la causa de la caída, por qué ha sido la causa, pues mirar y entonces pues si es porque se está continuamente levantando, porque hay, pues le pones un silloncito que levante un poquito para adelante para que no le deje levantarse, que justo haga el gesto de levantarse pero no le permita todo el avance. Pero tú con las cámaras pues estás viendo que uno pues mira que ya hace el rulo con la revista y ya quiere ir a viaje, pues entonces coges y ya estás pendiente. Os ves en distintos sitios que te dan, son el centro de día, aquí
aquí en el salón, una posición de salón, otra posición de salón y luego lugares exteriores de la calle, con el jardín y todo esto. Y en cuanto ves a alguien que se incorpora, pues vas, te da tiempo a llegar. Bueno, un entorno seguro es que una persona que a la hora de levantarse de la cama y es un poco inestable y se puede caer, pues ahí le bajamos la cama para que tenga la libertad que requiere de salir de la cama. Un sensor de movimiento te avisa que ha salido de la cama, pita en el sistema de timbres, la auxiliar acude y ya le puede ayudar a incorporarse o bueno, a caminar, ir al baño. Hay personas que sienten la necesidad de caminar constantemente y tú no puedes estar acompañándole todo el rato porque, como digo, no tenemos los recursos de otros países. Bueno, pues lo suplimos con esta tecnología y, por ejemplo, tacatacas que permiten poner a la persona allí y va caminando. No sé, me parece que el resultado es tan bueno que no me lo puedo quedar. Entonces es cuando decidí externalizarlo y decir, bueno, pues voy a enseñar al resto del mundo que esto se puede hacer, ¿no? El primer problema que me encontré es que el argumento era, bueno, en tu centro es fácil porque es un centro pequeño. Bueno, es un centro pequeño, es cierto, es un centro pequeño, pero no es un problema de tamaño de centro. Lo que más me ha costado no es el tema de la vigilancia, que puede estar relacionado con el... No, lo que más me ha costado es convencer a mis auxiliares. Es un tema cultural, no es un tema de tamaños, pero bueno, tus usuarios serán más sencillos, no serán personas con mucha patología psicogeriátrica, ni con mucho trastorno de comportamiento, ni mucha problemática de esto. Decía, pues sí lo son como los de cualquier otra residencia. O sea, es más, con el tiempo yo he tenido y tengo más pacientes de estas características porque, bueno, pues con este modelo somos capaces de, entre comillas, gestionarlos, ¿no? Entonces hemos tenido más, ¿no? Pero bueno, en su momento cuando me decían, pues digo, pues como cualquier otra residencia, igual. Bueno, esto no funciona bien porque mis pacientes son fáciles. Pero claro, lo tenía que demostrar, es decir, solamente era mi centro, en todo estado, vamos, que era el único que hacía esto, ¿no? Digo, bueno, pues me ofreció la Fundación Matia, me ofreció un centro en Donosti, en San Sebastián, y allí, bueno, pues ya fue una bomba porque el centro era con pacientes muy complicados, con problemas trastornos de comportamiento muy severos y además un centro grande, de más de 100 y pico plazas. Tengo que decir que el equipo fue una pasada, bueno, pues por parte de la directora un liderazgo impresionante y de todo el equipo, pero en un año sacaron el modelo y lo implementaron un modelo sin sujeciones. Y bueno, pues ahí empieza un poco, bueno, pues ya podía decir que se podía hacer en un centro grande y con unos pacientes muy complicados, ¿no? Y más barreras que se me han ido poniendo por el camino, pues bueno, pues he intentado vencerlas. Y la última... He tenido varias, que incluso, bueno, pues a nivel geriátrico quizá esto vale para... Tú dices que se sujeta, pero claro, ¿qué pasa? Que al final el mensaje que se traduce es que se sujeta solo en las residencias de ancianos. No es cierto, no es cierto. Se sujeta en toda la cadena de cuidado. Y no es justo, además, para las residencias de ancianos, que son los malos malísimos que sujetan. No es cierto y no es justo, ¿no? Yo he tenido casos al revés. En la residencia no se sujeta, iba al hospital y le sujetan. Y el paciente vuelve, bueno, lo he vivido yo por desgracia recientemente, por desgracia. Un paciente que yo tenía de 101 años, que estaba majísimo, estaba fenomenal, lo sujetaron en el hospital y a los 15 días, o sea, lo mandaron, después de estar 15 días en el hospital, lo mandaron a la residencia y falleció en la residencia a la semana. Cuando estaba fenomenal el señor, ¿no? Entonces, que esto pasa en los hospitales y pasa en todas partes. Entonces, claro, me empecé a plantear la problemática de que, bueno, resulta que en las residencias no se sujeta y encima en los hospitales les dicen a las familias que nosotros estamos locos porque no sujetamos, ¿no? Y que vamos, que esto es poner en peligro al paciente. Entonces dije, no, pues el modelo que inicialmente yo había diseñado para el mundo, digamos, geriátrico, para las residencias y para los sociosanitarios relacionados con personas mayores y tal, dije, no, esto es un tema de cultura de país, es algo transversal. Entonces, cambié el documento y lo amplié y lo enriquecí, de manera que permite aplicar en cualquier organización, ¿no? Y en este momento, pues ya estamos aplicándolo en salud mental,
lo hemos aplicado en discapacidad, en un centro con discapacidad física y ha funcionado fenomenal. Estamos en discapacidad psíquica también desarrollándolo también. Y poco a poco vamos venciendo barreras porque el objetivo del modelo es que sea transversal. Se trata de cambiar toda la cultura de cuidado de todo el país. Ya sé que es un proyecto muy ambicioso, pero es socialmente lo que hace falta, ¿no? Entonces ahí he ido pues venciendo un poco las resistencias y ahora en este modelo, o sea, en este momento, una de las grandes resistencias que he tenido, de gran creencia, es que los resultados clínicos son mejores en el modelo con sujeción que en el modelo sin sujeción. Y bueno, pues el año pasado durante 3 años he hecho un estudio que me ha permitido desarrollar mi tesis doctoral y con unos resultados muy buenos, en el que se compara un centro que sujeta, una organización que sujeta con una que no sujeta, y los resultados del que no sujeta son mucho mejores, e incluso algunos estadísticamente significativos, en el sentido de que no solo las caídas son menos en el centro que no sujeta, los resultados, las consecuencias de las caídas también son menores, menos graves, un poco en la línea en la que mi estudio decía, ¿no? Pero es que incluso funcionalmente el paciente del centro que no sujeta está mucho mejor que el paciente que se va deteriorando, el paciente del centro que sujeta, mientras que en el otro los niveles de funcionalidad se mantienen. Empezamos a tener evidencia científica que nos hace falta para poder demostrar que ya no se trata es que no hay argumentos, ya no empiezan a haber argumentos para seguir sujetando, ni siquiera el argumento económico. No se necesitan más recursos, ¿no? Es que lo que hace el método Liberacare, lo que hace es con los recursos que yo tengo, lo que se trata es de un cambio y una transformación cultural, y con esos recursos de sujetar paso a no sujetar. O sea, en ninguno de los centros que nosotros hemos desarrollado, en ninguno ha aumentado el personal. Los recursos que hemos aplicado son recursos tecnológicos, y, pues, o las camas, o las cámaras, o los sensores de movimiento. Y efectivamente, en algunas ocasiones tienes que invertir en eso, pero es que en el otro modelo invertirás en cinturones o invertirás en otra cosa. No solamente son las sujeciones físicas, sino que incluso las sujeciones químicas disminuyen, con lo cual farmacológicamente gastas menos. O sea, es decir, sustituyes la terapia farmacológica por otra manera de hacer, lo cual necesitas menos fármacos. O sea, es que es básico además en el modelo, disminuir la polifarmacia y sobre todo disminuir los psicótropos, con lo cual es que si quieres capacitar al paciente para que esté mejor, tienes que empezar por bajar el número de medicamentos que toma. Es un camino que no tiene retorno. ¿Qué nos hace falta ahora? Pues yo, sinceramente, yo creo que hace falta más implicación por parte de la administración pública, más apuesta por esto. Es cierto que la administración pública ha pasado de tener este tema más o menos aparcado y olvidado y ni se miraban las sujeciones en los centros, a que ahora sí que las está mirando, pero el salto que le hace falta es, en este momento miran que se sujete bien, ¿no? Yo lo que les pido es que ya miren porque no se sujete. Ese es el salto que nos hace falta, ¿no? Y que se apoyen iniciativas más explícitamente de lo que en muchas ocasiones se están apoyando iniciativas como la de la Fundación, porque hay otras organizaciones también que están trabajando en modelos en sujeciones. Organizaciones me refiero no solamente a proyectos concretos como el de la Fundación, ¿no? Como pueda ser el programa Desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer, o el programa No Sujetes, o No Sujetar en la Demencia. No, es que hay muchos centros que ya me transmiten eso. Ana, es verdad lo que tú decías de que es que voy a otra residencia ahora y veo una sujeción y digo, yo es que no le veo la necesidad, ¿no? Bueno, pues ese es un movimiento que yo creo que no tiene vuelta atrás. Y ahora no sabríamos hacerlo al contra. Es que no nos vemos atando a la gente, es que veríamos, pues eso, como que estamos maltratando a esa persona.